Tubas y Tubos, episodio 433. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 433 del jueves 13 de agosto de 2026, en el que vamos a abordar una de esas preguntas que aparecen continuamente entre tubistas a nivel particular y músicos de metal a nivel general. ¿Qué sistema de válvulas es mejor, pistones o cilindros? Y ya os adelanto que la respuesta no es tan sencilla como aparece. Porque hoy vamos a conocer un poco de su historia, veremos cómo funcionan ambos sistemas, cuáles son sus ventajas e inconvenientes, qué diferencias encontramos a la hora de tocar y también hablaremos de mantenimiento y durabilidad. Pero antes y como siempre quiero recordaros que en davidtuba.com tenéis disponibles numerosas formaciones para aprender y mejorar con la tuba, el bombardino y otros instrumentos de viento metal, así que darle un vistazo. Y dicho esto, vamos a este interesante tema. Para entender por qué actualmente podemos comprar trompetas, fliscornos, bombardinos o tubas con sistema de válvulas de pistones o cilindros, tenemos que viajar aproximadamente casi unos 200 años atrás. Y es que la aparición de las válvulas cambió para siempre la historia de los instrumentos de viento metal. Antes de ella, instrumentos como la trompeta o la trompa natural estaban condicionados fundamentalmente por su serie armónica. Y a comienzos del siglo XIX empezaron a desarrollarse diferentes sistemas de válvulas que permitían modificar la longitud del tubo mientras se tocaba. ¿Y qué conseguimos haciendo esto? Pues algo que hoy nos parece totalmente normal: poder tocar cromáticamente a lo largo del registro del instrumento. Es decir, pulsando una válvula añadimos una determinada longitud de tubo y conseguimos bajar la altura del sonido. Parece sencillo para nosotros, pero aquello fue una auténtica revolución. Y aquí hago una aclaración histórica porque hay cierta confusión. El conocido pistón Perinet, que es básicamente el sistema que utilizan actualmente muchísimas trompetas, bombardinos y tubas, aparecería allá por el año 1838 o 1839, pero antes ya existían otros sistemas. Y precisamente gracias al desarrollo de estas válvulas, el 12 de septiembre de 1835, Wieprecht y Moritz patentaron en Prusia la Bastuba en Fa, que es básicamente la primera tuba, no es el antecedente directo de nuestra tuba actual. Aquella primera tuba disponía de 5 válvulas conocidas como Berlinen Pumpen. Por lo tanto, aquí hay una idea interesante. La tuba nació siendo un instrumento de válvulas, en este caso de pistones. No existió primero una tuba natural a la que posteriormente se le añadieron válvulas, como sí ocurrió con otros instrumentos de viento metal que ya he comentado, principalmente la trompa y la trompeta. Por lo tanto, las válvulas forman parte del ADN de la tuba desde su nacimiento. Y durante las décadas posteriores los sistemas siguieron evolucionando. El moderno pistón Perinet terminó imponiéndose especialmente en Francia, Reino Unido y posteriormente en Estados Unidos, mientras los sistemas rotativos, es decir, los de cilindros, tuvieron una enorme implantación en Centro Europa. Y esa herencia histórica todavía la podemos observar hoy. Tenemos una importante tradición de tubas de cilindros en países como Alemania, Austria o República Checa, mientras que los pistones tienen una enorme presencia en instrumentos de tradición británica y americana. Pero avancemos 200 años y llegaremos a la pregunta realmente interesante. ¿Qué diferencia hay al tocar? Así que vamos a empezar por los pistones. Cuando pulsamos un pistón, este se desplaza verticalmente dentro de la camisa y modifica el recorrido que realiza el aire. Es un sistema tremendamente efectivo y, cuando está bien ajustado, permite una acción rápida y precisa. Personalmente, una de las sensaciones que suelo encontrar en buenas tubas de pistones es una articulación bastante clara y directa. Y esto, como ya podéis imaginar, pues resulta especialmente agradable en repertorio donde necesitamos mucha precisión, claridad o pasajes rápidos, como puede ser, por ejemplo, el Vaughan Williams. Y además tenemos un contacto muy directo entre nuestros dedos y la válvula. Apretamos y el pistón baja. Y en los cilindros la mecánica es distinta. Nuestros dedos accionan unas palancas que, mediante un sistema de varillas o minibol, hacen girar aproximadamente 90 grados un rotor que se encuentra dentro de la camisa.
Por eso el movimiento que sentimos en la mano es diferente. Normalmente el recorrido es bastante corto y puede dar una sensación muy suave y fluida cuando la maquinaria está correctamente ajustada. Y aquí entra una cuestión fundamental, las sensaciones. Hay músicos a los que les encanta sentir el recorrido del pistón, en cambio otros prefieren el recorrido corto y la suavidad de los cilindros. Yo, por ejemplo, llevo muchísimos años tocando tubas de cilindros. Aprendí con una B&S 4/4 en Do, luego mi banda compró la mítica Mirafone 86, también de cilindros, con la que cursé todos los estudios en el conservatorio. En el 2001 me compré mi tuba Anfa 3100, la B&S, que tiene 6 cilindros. En el 2009 llegó la Hirschbrunner en Do, también de cilindros, y en el 2020 me compré la San Petersburgo en Si bemol, que también es de cilindros, porque es el tipo de maquinaria con el que me siento más cómodo. Pero ojo, esto no significa que considere mejores los cilindros. De hecho, he probado tubas de pistones como por ejemplo la MTP 2425, Custom en Fa o la Adams en Fa también, la Solo, con las que me he sentido tocando muy bien, muy cómodo. Y aquí aparece una de las ideas más importantes que quiero transmitiros en este episodio. No debemos confundir nuestras preferencias personales con las verdades universales. Entonces, ahora entramos en un terreno pues algo peligroso, ¿no? Porque seguro que alguna vez habéis escuchado, las tubas de cilindros tienen un sonido más oscuro o las tubas de pistones tienen un sonido más directo. Y evidentemente puede existir esa sensación cuando comparamos determinados instrumentos, pero también hay que tener mucho cuidado, porque una tuba no es únicamente su maquinaria. Influye el diámetro interior del tubo, su progresión cónica, la campana, el tudel, la disposición de las tuberías, el tamaño general del instrumento y, por supuesto, la boquilla y, lo más importante, el músico que está detrás. Por lo tanto, no deberíamos afirmar que una tuba suena de una determinada manera simplemente porque tenga pistones o cilindros. Yo he tocado tubas de pistones con sonidos enormes, oscuros y profundos y tubas de cilindros tremendamente claras y directas. Por eso, cuando compramos una tuba o cualquier otro instrumento de viento metal, debemos valorar el instrumento en su conjunto. Y ahora me gustaría abordar el tema del mantenimiento. Y aquí sí que encontramos algunas diferencias prácticas. Por ejemplo, los pistones tienen una ventaja bastante evidente. El mantenimiento cotidiano, es decir, el del día a día, es bastante sencillo. Desenroscamos la tapa, sacamos cuidadosamente el pistón, lo limpiamos, importante, aplicamos aceite y lo volvemos a colocar correctamente. Eso sí, hay que tener mucho cuidado al tratarlos, ¿no? Los pistones y sus camisas trabajan con tolerancias muy pequeñas y un golpe o una deformación puede provocar que la válvula empiece a atascarse. Por eso nunca debemos dejar el pistón encima de una mesa, de cualquier manera, y mucho menos permitir que se nos caiga al suelo. En cambio, en los cilindros el mantenimiento cotidiano también es sencillo, pero diferente. Tenemos que lubricar los ejes, los rodamientos y, dependiendo del instrumento, también introducir aceite en el interior del rotor. Además, tenemos toda la parte exterior de la transmisión, ¿no? Las palancas, los muelles, las rótulas, los miniball. Todo eso debe funcionar correctamente y debe estar bien ajustado. Y aquí os quiero comentar una diferencia importante. Un usuario puede desmontar normalmente sus pistones para limpiarlos, pero en el caso de los rotores, hacerlo si no tenemos el conocimiento necesario y también las herramientas no es buena idea. De hecho, hay fabricantes como Yamaha o Mirafone que indican expresamente que el desmontaje interno de los rotores debe quedar en manos de técnicos cualificados. Por lo tanto, si aparece un problema importante en un cilindro, mi recomendación es llevarlo a un luthier de metal, que por suerte España tenemos bastantes y yo creo que están bastante bien repartidos a lo largo de toda la geografía, ¿vale? Y ahora podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué sistema dura más? Y seguramente la respuesta va a decepcionar a alguno de vosotros. Bueno, pues son los dos. Una buena maquinaria de pistones, correctamente fabricada, utilizada y mantenida, puede funcionar perfectamente durante décadas. Y exactamente lo mismo sucede con una buena maquinaria de cilindros. Lo importante aquí no es únicamente elegir entre pistones y rotores, sino la calidad con la que está construida esa maquinaria. Porque podemos tener unos pistones excelentes y unos pistones mal ajustados. Y podemos tener cilindros maravillosos y otros llenos de holguras y ruidos. Con el paso de los años, los pistones pueden sufrir desgaste entre el propio pistón y la camisa, y en los cilindros pues pueden aparecer holguras, desgastes en los ejes, ruidos en las transmisiones, topes deteriorados y problemas de ajuste.
Pero todo esto depende muchísimo de la calidad de construcción, del uso que le demos al instrumento y sobre todo de cómo lo cuidemos, de cuál es su mantenimiento. Porque una tuba profesional o cualquier instrumento de viento metal bien cuidado puede acompañarnos durante prácticamente toda nuestra vida musical, está claro. Entonces aquí podríamos llegar a la conclusión, o os podríais hacer la pregunta de, bueno, pero ¿y qué me compro? Bueno, pues aquí llega mi recomendación. Si estás buscando una tuba, un bombardino o otro instrumento de viento metal nuevo, yo no empezaría decidiendo si quiero pistones o cilindros. Yo empezaría preguntándome qué sonido estoy buscando, para qué lo voy a utilizar, la orquesta, la banda, música de cámara, para las charangas, para tocar mucho en la calle, el conservatorio, un uso amateur, un uso profesional. Necesito una tuba en fa, en do, en si bemol, en mi bemol. ¿Cuál es mi presupuesto y qué instrumento me resulta más cómodo? Y después empezaría a probar tubas, trompetas, trompas, bombardinos, etc. Pero probar muchas. Porque comprar un instrumento X simplemente porque durante toda tu vida hayas tocado cilindros puede hacer que descartes un maravilloso instrumento de pistones y viceversa. Y yo mismo soy un buen ejemplo de esto. Me considero un tubista de cilindros porque es el sistema que he utilizado principalmente durante toda mi formación y mi carrera profesional. Pero cuando pruebo una buena tuba de pistones intento hacerlo sin prejuicios. Porque al final lo realmente importante no es lo que tenemos debajo de nuestros dedos, como siempre decimos los profesores, lo realmente importante es lo que sale por la campana. Y sobre todo, lo que somos capaces de hacer musicalmente con ese instrumento. Así que la próxima vez que alguien nos pregunte qué es mejor, pistones o cilindros, quizás la mejor respuesta sea, pues depende del músico, depende del instrumento. Porque los dos sistemas llevan prácticamente 2 siglos demostrando que funcionan perfectamente y si siguen conviviendo en el mercado después de todo este tiempo será precisamente porque ninguno ha conseguido eliminar al otro. Cada uno ofrece unas sensaciones diferentes, cada fabricante tiene su filosofía y cada tubista termina encontrando aquello con lo que se siente más cómodo. Y ahora os lanzo la pregunta a vosotros. ¿Sois de pistones o sois de cilindros? Y sobre todo, ¿por qué? Me interesa mucho conocer vuestra experiencia, así que os leo en comentarios. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!